Saludos estratega, bienvenido una vez más a Ecos Bélicos del Mundo. En el capítulo anterior fuimos testigos del renacimiento del poder asirio, tras décadas de crisis interna, conspiraciones palaciegas y pérdida de territorios. Surgió una figura capaz de reconstruir desde sus cimientos la maquinaria militar del imperio, Tiglath-Pileser III. Analizamos su ascenso al poder tras un golpe de estado que cambió el destino de Asiria, su profunda reforma administrativa y militar, y la creación de una institución que transformaría para siempre la forma de hacer la guerra en el Próximo Oriente. El Kisir Sharuti, el primer ejército profesional permanente de la región, con esa nueva máquina militar disciplinada, entrenada y organizada como ninguna otra fuerza de su tiempo, el rey asirio puso a prueba su poder en Siria. Allí presenciamos el largo y brutal asedio de Arpod, una fortaleza que resistió durante 3 años antes de caer finalmente ante el implacable empuje asirio. Aquella victoria no fue solo una conquista territorial, fue un mensaje, un aviso para todos los reinos del mundo antiguo. Asiria había vuelto. Si os apasiona este viaje por las guerras que moldearon la historia, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal. Vuestro apoyo es lo que permite que Ecos Bélicos del Mundo siga creciendo y que podamos continuar reconstruyendo estas campañas con el máximo rigor histórico, porque lo que viene ahora es la fase más ambiciosa y brutal del reinado de Tiglath-Pileser. El momento en que el rey asirio decidió que no bastaba con restaurar el imperio, debía dominar el mundo conocido. Tras la caída de Arpod, en el año 740 a.C., el prestigio militar de Asiria había sido restaurado. Sin embargo, al norte del imperio seguía alzándose una amenaza formidable. En las montañas que rodeaban el inmenso lago Van, se extendía el poderoso reino de Urartu, gobernado por el ambicioso rey Sarduri II. Urartu no era un enemigo de poca importancia. Durante décadas, había aprovechado la debilidad asiria para expandirse por Anatolia Oriental y el norte de Siria. Sus fortalezas de montaña, sus ejércitos experimentados y su posición geográfica lo convertían en un rival extremadamente peligroso. Tiglath-Pileser comprendía perfectamente la situación estratégica. Mientras Urartu siguiera existiendo como potencia militar, Asiria nunca podría sentirse segura. Así que en el año 735 a.C., tomó una decisión extraordinariamente audaz. En lugar de limitarse a defender las fronteras, llevaría la guerra directamente al corazón del enemigo. El ejército asirio inició entonces una de las campañas más difíciles de toda su historia. Decenas de miles de soldados comenzaron a avanzar hacia el norte, atravesando los pasos montañosos de Anatolia. La marcha fue lenta y peligrosa. Los caminos eran estrechos, las pendientes escarpadas y las gargantas rocosas ofrecían innumerables oportunidades para emboscadas. Tribus montañesas hostiles atacaban constantemente desde las alturas. Flechas, piedras y proyectiles caían sobre las columnas de infantería. Pero el Kisir Sharuti había sido diseñado precisamente para este tipo de desafíos. La disciplina del ejército asirio era implacable. Las columnas avanzaban protegidas por arqueros y lanceros, mientras los ingenieros militares abrían camino, construían puentes improvisados y aseguraban el suministro de alimentos y agua. Era una demostración de poder logístico sin precedentes. Tras semanas de avance, el ejército emergió finalmente ante las aguas azules del lago Van. Allí se alzaba la capital urartea. Tushpa, la urbe, era una fortaleza casi inexpugnable. Se levantaba sobre un gigantesco promontorio de piedra caliza que dominaba el paisaje como una muralla natural. Desde la distancia, sus murallas parecían surgir directamente de la roca. Las torres de asedio no podían acercarse, los arietes no podían alcanzar los muros. Pero Tiglath-Pileser comprendió que no necesitaba conquistar la urbe para destruir a su enemigo. Durante días el ejército asirio arrasó sistemáticamente todo el territorio circundante. Viñedos, campos de cultivo, granjas y aldeas fueron incendiados. Los canales de irrigación fueron destruidos, los graneros saqueados y el ganado sacrificado. El paisaje fértil que alimentaba a la urbe quedó reducido a cenizas. Desde lo alto de las murallas, los habitantes de Tushpa observaban impotentes cómo su mundo desaparecía. Para sellar su victoria psicológica, Tiglath-Pileser ordenó erigir una estela monumental frente a la urbe. Cada día,
desde las murallas. El rey Sarduri debía contemplar el monumento que celebraba la humillación de su reino, y Urartu sobrevivió. Pero su poder quedó profundamente quebrado. El norte ya no era una amenaza. Ahora el rey asirio podía dirigir su mirada hacia el sur. A mediados de la década de 730 a.C., una nueva coalición comenzó a formarse en el Levante. El rey Rezín de Damasco y el rey Pica del reino de Israel decidieron unir fuerzas para frenar la expansión asiria. Su objetivo era crear un bloque regional capaz de resistir al imperio, pero necesitaban un aliado más. El estratégico reino de Judá, el problema era que su rey, Ahaz, se negó a unirse a la rebelión. La respuesta fue inmediata. Los ejércitos de Israel y Damasco marcharon contra Jerusalén con la intención de deponerlo. Acorralado y consciente de que no podía resistir por sí solo, Ahaz tomó una decisión desesperada. Envió mensajeros a la corte asiria con un mensaje dirigido directamente a Tiglat-Pileser: «Soy tu siervo y tu hijo. Ven y sálvame». Para el rey asirio, aquella petición era la excusa perfecta. La maquinaria de guerra volvió a ponerse en marcha, pero Tiglat-Pileser no atacó de inmediato a Damasco. En lugar de eso, ejecutó una maniobra estratégica extraordinariamente inteligente. Avanzó primero por la costa mediterránea. Las poblaciones filisteas fueron sometidas una tras otra. Fortalezas, puertos y centros comerciales cayeron bajo control asirio. Finalmente, la estratégica población de Gaza fue ocupada por las tropas del imperio. Con esta maniobra, Tiglat-Pileser había logrado algo crucial. Egipto quedaba completamente aislado del conflicto. Cualquier posible intervención egipcia en el Levante había sido bloqueada. La coalición rebelde estaba sola. Entonces, el ejército asirio giró hacia el interior. Las poblaciones del norte del reino de Israel fueron atacadas con una violencia devastadora. Fortalezas como Azor y Megido se convirtieron en escenarios de asedios brutales. Las torres de asedio avanzaban lentamente hacia las murallas, mientras los arqueros asirios cubrían el avance con una lluvia constante de flechas. Los arietes golpeaban las puertas sin descanso. Cuando las murallas finalmente cedían, la infantería asiria irrumpía en la población. La resistencia terminaba en masacre. Fue durante estas campañas cuando Tiglat-Pileser aplicó una de las políticas más características del imperio asirio: la deportación masiva. Miles de habitantes fueron arrancados de sus hogares y obligados a marchar hacia regiones lejanas del imperio. Familias enteras fueron trasladadas a cientos o incluso miles de kilómetros de distancia. Al mismo tiempo, poblaciones de otros territorios conquistados eran enviadas para ocupar esas tierras. Era una estrategia fría y eficaz: destruir la identidad local, romper los vínculos culturales, evitar futuras rebeliones. El reino de Israel quedó reducido a una sombra de lo que había sido, pero el golpe final aún estaba por llegar. En el año 732 a.C., el ejército asirio llegó finalmente ante las murallas de Damasco. La urbe estaba protegida por uno de los oasis más fértiles del Levante: palmerales. Palmerales, huertos y canales de irrigación garantizaban el suministro de alimentos, incluso durante largos asedios. Tiglat-Pileser comprendió inmediatamente que aquel oasis era la verdadera fortaleza de la urbe, así que ordenó destruirlo. Miles de soldados empuñaron hachas y comenzaron a talar los árboles frutales. Los palmerales fueron derribados, los huertos arrasados y los canales destruidos. Durante días, el ejército asirio devastó sistemáticamente el paisaje. Los árboles caídos fueron utilizados para construir rampas de asedio y alimentar los fuegos del campamento militar. El oasis que había protegido la urbe durante siglos quedó reducido a un desierto. Cuando las máquinas de asedio finalmente abrieron una brecha en las murallas, la suerte de la urbe estaba echada. Las tropas asirias irrumpieron en las calles. El saqueo fue total. El rey Rezín fue capturado y ejecutado públicamente. Con su muerte desaparecía el poderoso reino arameo de Damasco. Todo el Levante había caído bajo la sombra del imperio asirio. Pero la última gran campaña de Tiglat-Pileser no se libraría en las montañas ni en el Levante. Se libraría en el corazón mismo de Mesopotamia. En el sur, la antigua población de Babilonia
vivía una época de caos político. Diversas tribus caldeas competían por el control de la región. Un jefe tribal llamado Yukinsei había logrado hacerse con el poder. Tiglath-Pileser marchó hacia el sur con su ejército, pero esta vez no buscaba destruir, buscaba gobernar. Tras derrotar a los caldeos en los pantanos del sur de Mesopotamia, el rey asirio se presentó ante Babilonia como restaurador del orden. Durante el sagrado festival del Año Nuevo babilónico, el rey entró en el templo del dios Marduk y realizó el antiguo ritual de tomar las manos del dios. Aquel gesto tenía un significado profundo. Simbolizaba que el dios aceptaba al monarca como gobernante legítimo. Ese día, Tiglath-Pileser adoptó también un nombre babilónico, Pulu. Por primera vez en siglos, un solo gobernante controlaba simultáneamente a Siria y Babilonia. El imperio había alcanzado una extensión sin precedente, desde las montañas de Anatolia hasta el Golfo Pérsico, desde las costas del Mediterráneo hasta las tierras de Mesopotamia. Durante casi 2 décadas, Tiglath-Pileser había dirigido campañas militares ininterrumpidas. Había transformado un reino debilitado en la superpotencia militar más temida del mundo antiguo. Pero incluso los conquistadores más poderosos están sujetos a una ley inevitable: el paso del tiempo. En el año 727 a.C., el gran rey murió en su palacio. Con su muerte desaparecía el arquitecto del nuevo imperio asirio. Había creado una maquinaria militar imparable, un imperio basado en la disciplina, el terror y la expansión constante. Pero ahora surgía una pregunta inquietante. Sin su creador, ¿podría ese gigantesco imperio mantenerse unido? Si os ha gustado este episodio, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal y seguirnos también en nuestras redes sociales, cuyos enlaces encontraréis en la descripción. Y ahora os lanzo la pregunta del episodio. ¿Creéis que el sistema de terror, deportaciones y guerra permanente creado por Tiglath-Pileser III fue una estrategia necesaria para mantener unido un imperio tan enorme? ¿O pensáis que esa misma brutalidad sembró las semillas de la futura caída de Asiria? Os leo en los comentarios. Preparad vuestras armas. Mantened las formaciones. Nos vemos en el próximo episodio de Ecos Bélicos del Mundo.